Buenos días, qué bueno, me gozo poder saludarlos en este día, que ustedes puedan acompañarme en esta corta meditación que hacemos todos los días cuando nos presentamos delante de nuestro amado y precioso Señor y Dios. Qué bueno, bienvenidos todos, mañana feliz, mañana con la frente en alto, con optimismo, con amor al Señor. Qué bueno que hoy nuestro pensamiento del día sea todo el día pensando en el amor de Él. Cuánto nos ama, cuánto nos amó y cuánto nos seguirá amando por toda la eternidad. Nos colocamos en la presencia del Señor como siempre, antes de empezar nuestro devocional. Padre bueno, Señor amado, soberano y eterno Dios. ¡Wow! Eres Dios bueno, grande, maravilloso. Eres Dios de amor, Dios de ternura. Es el Dios que nos ha amado con amor eterno. Pero también eres Dios justo, eres Dios de justicia. El Dios que siempre, siempre tendrá justicia para todo el universo. Te damos gracias, Padre bueno, hoy, este día. Un día más te damos gracias. Hoy nos prestas la vida y queremos, Señor, para empezar el día adorándote, exaltando tu nombre, diciéndote cuán grande y maravilloso eres tú, expresándote, Señor, nuestro amor hacia ti, porque hemos visto primeramente en nuestra vida lo que tú haces cuando llegas a nuestro corazón. Gracias te damos, Padre bueno. Oh, mi Jesús amado, hoy te damos gracias una vez más por haber ido por nosotros allí a la cruz del Calvario. Allí deberíamos haber estado cada uno de nosotros pagando por nuestros delitos y pecados, pero tú tomaste nuestro lugar. ¡Wow! Es un amor tan grande, un amor inmensamente grande, que es solamente en tu corazón. Gracias, mi Jesús, gracias. Gracias, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Espíritu Santo, gracias por habitar en nosotros. Sabemos y sentimos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que nos hablas continuamente, que nos inspiras, que nos muestra el camino. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, eres bueno, maravilloso para cada uno de nosotros. El Ruach de Dios en nosotros, qué maravilla. Gracias, Espíritu Santo. Y quedamos en tus manos a partir de este momento. Háblanos en este día, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bueno. Déjenme decirles algo, mis amados, sin lugar a dudas. Todos estos sucesos que han acaecido en estos últimos días, a mí personalmente me ponen triste, porque tenemos un país hermoso, tenemos un país lleno no solamente de paisajes preciosos, de cosas preciosas, hay una gente muy buena. Este país tiene gente muy buena, pero como siempre aparecerá el malo, el perverso, el violento, aquel que sirve a intereses oscuros, porque no hay otra explicación, no hay otra explicación. ¡Wow! No sabemos que a veces el ser humano comete injusticias, a veces aquellos que tienen autoridad sobre sí pueden cometer una injusticia, pero no es la institución. La institución es querida por todos los colombianos. No pudimos nosotros, la gente de bien, cuando allí en la escuela de cadetes de la policía ocurrió esa masacre, 20 y tantos muchachos, vilmente asesinados, y que hubiéramos salido nosotros los malos a destruir los comercios, a robar cajeros. ¿Eso qué protesta es? Eso no es protesta.
eso no es, eso es vandalismo, eso es crimen, ese es bandas organizadas, sediciosos que no buscan el bien de nadie, solamente el bien de ellos. Pero bueno, clamamos a Dios para que el Señor tome el control de estas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto antes de que entremos en el tema? Porque el tema de hoy, mis amados, lo he centrado en una expresión. El mundo va como tiene que ir. A veces nos asombramos, pero no, el mundo va, así tiene que ir. Mire, el Señor, nuestro Dios, nuestro amado Dios, creó el mundo, creó todo, organizó los astros, las estrellas, y creó un mundo para nosotros, y creó la humanidad, allí representados en Adán y en Eva, y los colocó en un lugar extraordinario, les dio muchas cosas, y sobre todo, digo yo, lo más importante que Dios le dio al ser humano, al hombre, ahí en ese momento, fue el poder verse contigo, verse con el Señor cara a cara. ¡Wow! Eso es algo maravilloso. Pero el ser humano no fue capaz de conservar aquello. Dios pensó en el ser humano en ese momento. Algo maravilloso. Yo le escuchaba a un predicador que nosotros fuimos creados por amor y fuimos como alguien que el Señor creó al ser humano para poder depositar en alguien ese amor tan infinito y tan grande que Él tiene. ¡Wow! Pero el ser humano no lo entendió. No lo entendió. Isaías 46, 9 dice: acuérdense de las cosas pasadas, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, no hay ninguno semejante a mí, no hay sino un solo Dios. ¡Wow! Entonces a Él es a quien tenemos nosotros que seguir y obedecer. Y Él lo dejó muy claro. Hay algo que debemos tener muy presente, mis amados. Los justos, eso está en el Salmo 37, 29. 37, 29. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. Esa es una promesa de parte del Señor. Porque el ser humano, cuando desobedece al Señor, a partir de ese momento, el plan que Dios tenía, un plan precioso y perfecto, se dañó. El ser humano desobedeció a Dios, lo que Dios le había dicho, y dañó el plan, y de ahí todo se dañó, mis amados, hasta el día de hoy. Hoy, año 2020, hasta hoy se ha dañado el mundo, todo lo que Dios hizo, desde el huerto del Edén, hace no sé cuántos miles de años, no lo sé, nadie lo sabe. Desde la creación del mundo, mis amados, todo se dañó hasta nuestros días. Y acuérdense ustedes que todo inició en Génesis 3, todo empezó ahí, en Génesis 3. Allí, en Génesis 3, el hombre desobedece a Dios, oye otra voz que no debía haber oído, oye la voz del enemigo, de nuestro enemigo. Ese sí es el enemigo nuestro. El enemigo nuestro no es otro ser humano, es el mundo de las tinieblas, Satanás y el mundo de las tinieblas. Y a partir de ahí todo se dañó, mis amados, hasta el día de hoy. El hombre desobedece al Señor, oye una voz que no debía haber escuchado, y desde ahí, desde ese momento, empezó todo. Y en el capítulo siguiente, en Génesis 4, ahí ya el corazón del ser humano estaba lleno del veneno del pecado. Y Caín se llena de envidia, de celo con su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano, todo lo que era para Dios era lo primero y lo mejor que él podía encontrar era para Dios. Él tenía el Espíritu de Dios en él.
Pero el hermano no entendió, se llenó de envidia, porque a lo mejor el hermano llevaba a la presencia de Dios como sacrificio para Dios cosas de pronto inservibles, como mucha gente. Cuando hablamos a veces de la ofrenda y del diezmo, mucha gente lleva al Señor como Caín, cosas que no agradan a Dios. Pero bueno, ahí empezó todo. Se llena de rabia, invita a su hermano al campo y allí lo asesina, allí lo mata. Entonces, el mundo sigue, el mundo siguió lógicamente, pero ya miren ustedes en Génesis 4 ya tenemos un crimen. Y de ahí en adelante, mis amados, hasta el día de hoy, ya tenemos un crimen. Adán, ustedes saben, porque la Biblia lo dice, Génesis 4:25, Adán vuelve y tiene intimidad con Eva, porque fuimos creados con Dios para reproducirnos. Eso no, el sexo no nació en lo profundo de los infiernos, el sexo nació en la mente de Dios, que el enemigo, el hombre escuchando al enemigo, dañó, corrompió algo tan hermoso como aquello que nos dio el Señor, la sexualidad. Y dice Génesis 4:25, y Adán tuvo otra vez intimidad conyugal con su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, pues dijo, me ha concedido Dios otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín dio muerte. Wow, y ahí sigue diciendo que Set tuvo otro hijo y le puso a ese hijo Enos, en fin. Y Caín tuvo hijos de ahí en adelante. Lo que lo lleva a uno a la meditación es que en Caín la semilla del mal reverdeció y a partir de ese momento empezó a crear una generación nueva. Entonces imaginémonos ustedes hacia dónde caminaba esa generación. Y dice la palabra ahí en Génesis 4, Génesis 6:5, dice, viendo Jehová que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra, ¡ay, santo Jehová! Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me ha pesado el haberlos hecho. ¡Ay, santo! Pero hubo un hombre que se levantó allí, un hombre noble, un hombre bueno, Noé, se levantó allí y dice la Escritura en el versículo 8, dice que él alcanzó misericordia. ¡Wow! A los ojos del Señor. Alcanzó misericordia. Y empieza, Noé no construyó el arca en un par de meses, no, eso fue como en cerca de 100 años. En ese momento la gente tenía años de vida y Noé construyó un arca y le proclamó a la gente, venga, vamos, arrepintámonos. No. Y el ser humano que venía ya contaminado no le creyeron. No le creyeron. Cuando llegue el momento, el Señor le dice a Noé que suba al arca, cierre la puerta y nadie más podrá entrar. Muchos quizás quisieron entrar, miles, y se fueron contra el arca, pero el arca estaba cerrada. Todavía hay un arca que está esperando por el pueblo. Y en algún momento, en esta época, en esta era, esa arca se va a cerrar. Y entrarán los que debamos entrar, y muchos llorarán eternamente. Pero bueno, allí vino el diluvio. Noé construye el arca y ustedes conocen la historia del diluvio. Después pasa el diluvio, sale Noé del arca y miren, mis amados, de ahí en adelante también el ser humano, la maldad estaba en el corazón del ser humano. De ahí en adelante solo fue el pecado del ser humano, la manifestación del pecado del ser humano hasta nuestros días.
la violencia, ese odio que se está generando entre nosotros, entre el pueblo. Llega un momento en que uno ve las situaciones y uno se llena de rabia y uno quisiera ir y tomar la justicia por sus manos. Pero tenemos un Dios justo y es un Dios justiciero también. Clamemos a Él para que Él sea quien detenga todas estas cosas. Entonces, hasta nuestros días, gobiernos malos, dictaduras, violencia, enfermedades, epidemias, etcétera, etcétera. Eso, mis amados, esto no era lo que Dios quería. Dios no quería esto para nosotros. Dios quería un paraíso. Colocó a Adán y a Eva y les dijo, todo lo que está aquí de ustedes, disfrútenlo, de todo pueden comer, de todo fruto del campo, menos, pero como siempre, desobedecemos. Entonces, hoy en día, dice que surge la pregunta, ¿por qué Dios permite tantas cosas? A veces gente que le pregunta a uno, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Será? Mire, ¿cómo fue la historia? Si usted se acuerda, Dios creó los ángeles y los creó para la gloria y la alabanza de Él y para el servicio de Él. Pero hubo uno, quizás era importante, porque la palabra habla de él como alguien vestido de un traje muy especial y todo. A lo mejor su corazón se llenó, se envaneció su corazón. Y cuando como dijéramos, esa ansiedad por llegar a ser como Dios, dice, y subiré, y me sentaré, y seré, y nunca subió, nunca se sentó, y nunca fue como Dios. Todo lo contrario, cayó. Entonces, a partir de ese momento, que este ángel se convirtió ya en lo que nosotros llamamos en Satanás, el demonio, y con él un tercio que le creyeron, tontos que se fueron detrás de la mentira de él, los demonios, los demonios. Pero entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que alguien honrado en algún momento se convierta en ladrón? Mire, mis amados, nadie nace siendo ladrón. Nadie. Un bebé no nace siendo ladrón. Pero cuando llega un momento en que la persona empieza a desear lo que no es suyo, lo que es de otros, ese deseo crece, ese deseo hasta hacerse una fortaleza. Y cuando esa fortaleza se apodera de la persona, el que no era ladrón se convierte en un ladrón. Y eso nació allí, en el huerto de Edén. Eso nació allí. Dice Santiago 1:13, que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno, mis amados, oiga lo que dice Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahí está la explicación, mis amados. Esa es la explicación. Miren ustedes que Satanás le miente a Eva y la engaña. Y a partir de ese momento, Satanás se hace nuestro enemigo. Ese es el único enemigo que nosotros realmente tenemos. Satanás y el mundo de las tinieblas. A partir de ese momento, de ese momento. Y al entrar el pecado en la vida de Adán y Eva, en su mente, en su corazón, entra algo que no estaba en los planes de Dios, la muerte. A partir de ese momento, la muerte entra en la humanidad. Qué tremendo. Dios dijo,
En Génesis 5:5 dice la palabra, dice, en total los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Bueno, y murió, la muerte entró al mundo por el pecado de ellos, de Adán y de Eva. Entonces, los hijos, al heredar el pecado, la tendencia al pecado, al heredar esa tendencia al pecado, nosotros también empezamos a morir. Y al heredar el pecado, los hijos, todos empezaron a morir. Todos. ¿Cómo heredaron el pecado los hijos de Adán y Eva? ¿Cómo? Uno dice, pero bueno, esos fueron ellos, ¿por qué? Porque nosotros también, porque ellos fueron nuestros primeros padres. Ellos fueron nuestros primeros padres. Y cuando ellos desobedecen a Dios, se convierten en pecadores. Y nosotros como hijos de Adán, nosotros heredamos esa tendencia al pecado. El molde ya estaba defectuoso, decía alguien. Le escuchaba a un predicador. Decía así, si yo tengo un molde para hacer pan o para hacer tortas, y si ese molde tiene una abolladura, todos los moldes, todos los panes van a salir con la abolladura. El primer molde, Adán, se abolló, y de ahí en adelante todos nosotros somos hijos de Adán y Eva, salimos con el defecto. Entonces no es que Dios quiera, ni más faltaba, heredamos el pecado, heredamos esa tendencia al pecado, y por esa tendencia es que nosotros envejecemos. Por esa tendencia es que nosotros morimos por el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Dios los sacó del huerto del Edén porque pecaron contra Él. ¡Wow! Entonces por eso nosotros envejecemos, por eso nosotros morimos, por eso es que están las enfermedades, porque el pecado está en el ser humano. Entonces, allí en el huerto del Edén, Satanás quería que sobre todo Eva creyera que Dios era un mentiroso. Porque cuando ella le dice, no, es que Dios dice que si comemos de ese árbol de cierto moriré. No, que va, no. Usted no le crea, no. Coman de ese árbol. Eso no es cierto. O sea, Dios está diciendo, Dios es mentiroso. ¡Ja! Y Dios no es mentiroso. ¡Wow! Todo lo que dice en su palabra, todo es la verdad. Dios habla con la verdad completa, de frente. Satanás los convenció que ellos no necesitaban de Dios, que ellos podían decidir por sí mismos, como hoy en día el ser humano. Nosotros como seres humanos creemos que podemos decidir por nosotros mismos. No, mis amados, no podemos decidir. Estamos defectuosos, estamos marcados por las tendencias de los tipos de pecados del ser humano. Necesitamos de Dios, ¡wow! Necesitamos de Él para poder sostenernos, para poder caminar adelante. Mire, Dios, en ese momento, Dios pudo haber acabado al hombre, decir, no, ya no más, ya, usted murió, ya, y acabó, ya. Pero no, Dios respetó la decisión del ser humano. Y Dios los dejó para que se gobernaran ellos solos. Pues no quieren que yo gobierne sus vidas. El Dios que los ama, el Dios que nos ama, ese es el malo, el perverso. No quiere que Dios le gobierne porque le parece harto y aburrido. No hay nada más delicioso que tener la gloria de Dios en el corazón. Y esa era la forma que Dios tenía para demostrarles a ellos que el mentiroso era Satanás. Y en la palabra nos dice, hagan esto o no hagan esto. Y cuando desobedecemos, Dios demuestra que Él tiene la razón. No es que Dios quiere estar demostrando, no, es que porque somos necios, somos de corazón necios. Entonces nosotros en este momento debemos tomar una decisión. Debemos, hoy,
siglo 2020, debemos tomar una decisión. Y la decisión es preguntarnos, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿O Dios o Satanás? ¿A quién le entregas tú la vida? ¿A quién? ¿A Dios o a Satanás? ¡Wow! Y cuando respondamos esa pregunta, entonces nosotros podemos responder la otra pregunta. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? ¿O sigo a Dios o sigo al mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Ustedes quieren saber quién gobierna el mundo. Muy sencillo, Mateo 4:8. Acuérdense ustedes cuando el Señor va al desierto en ayuno de 40 días y el enemigo va a tentarlo allí al desierto. Y en algún momento, Mateo 4:8, el adversario, dice la Escritura, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué quiere decir ese todo esto te daré? Todo, los reinos del mundo, los palacios, las casas, los autos, todo esto te daré, con una condición, si te postrares delante de mí y me adorares. Y eso es lo que mucha gente hace. Eso es lo que mucha gente hace. Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, escrito está, a Jehová tu Dios, solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. Satanás es un sirviente de Dios, desobediente y malo, pero es un sirviente de Dios. Él tiene poder sobre los humanos, pero no tiene poder sobre Dios. El que tiene poder sobre todo, absolutamente, es Dios. Entonces, ahí estamos viendo quién es el que gobierna este mundo. Por eso el Señor nos invita permanentemente a no seguir las cosas del mundo. Mire usted, Pablo llamó al enemigo, lo llamó el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Segunda carta a Corintios 4:4, nunca se olvidará. 2:4 de Corintios dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, el Dios de este mundo es Satanás, es el enemigo, el mundo de las tinieblas. Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo está bajo el control del maligno, pero mis amados, hay una esperanza, hay una esperanza. Lea Daniel 2:44, allí en tu casa y vuelve y lo lees. Dice, y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino eterno que jamás será destruido y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. El reino de Dios por fin, en algún momento, aquí en la tierra. Padre bueno, Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, porque tú nos hablas y nos colocas sobre aviso. A ti es a quien tenemos que seguir. No es al mundo de las tinieblas, al mundo y sus placeres, las cosas materiales que atraen y que muchas veces anhelamos y queremos y que muchos hacen lo que sea con tal de lograrlas y de tenerlas. Señor, ayúdanos. Sabemos que es una batalla desigual si nosotros solos nos queremos enfrentar al mundo de las tinieblas. No podemos, Señor. Estamos en fuerzas desiguales, pero contigo, Señor, somos poderosos. Contigo, Señor, somos fuertes. En ti, oh Dios, podemos resistir al enemigo. Solamente en ti y en nadie más, Señor. Solamente en ti, Padre bueno. Hoy colocamos delante de ti, Señor, la vida de Tina. Oh, Señor, allí donde está, bendícela, Padre, cúbrela. Levántala, llévala siempre en tus manos, Señor. Camilo, oh Señor, bendice la vida de Camilo en este día, de Sandra Chávez, de Rocío Ramírez, de Hilda Buitrago, Yolanda Dufo, wow, Estela Reyes, Ilia, Josefina,
Luz Marina Toro, Dios, Amparo Dosa, oh Señor, Mauricio, Giovanna, su esposa, en fin, todos aquellos, Señor, de nuestra casa, de nuestra congregación y cercanos a nuestro corazón. Bendícelos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendícelos, Padre, en este día. Dales la bendición tuya, esa bendición grande que no añade tristeza, sino que añade gozo y añade bendición para todo. Gracias te damos, Padre bueno, hoy en este día, en el nombre de Jesús. Señor, tomaremos tu palabra, meditaremos en ella y nos llenaremos de fuerza y de poder para resistir con tu espíritu las acechanzas del enemigo. Hoy, en el nombre de Jesús, clamamos por nuestro presidente. Señor, dale autoridad, pero también dale sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.